Agosto de 1942. En las junglas del Pacífico, los japoneses creían tener ventaja en combate cercano. Sus fusiles lentos, bayonetas afiladas y doctrina en el coraje. Pero al cargar contra las líneas de Estados Unidos, se toparon con algo nunca antes visto. El M1 Garand, un fusil semiautomático con municiones 30-06, lo cambió todo. Disparaba más rápido, golpeaba más fuerte y convertía a cada fusilero en una tormenta de fuego. No era solo un arma. Fue una revelación que conmocionó a un imperio, y la historia se vuelve más oscura. Así que suscríbete ahora para no perderte lo que viene. El fusil que impactaría al mundo no se forjó en las junglas del Pacífico, sino en los pasillos de Springfield Armory, años antes de la guerra. Su creador, John C. Garand, fue un maquinista canadiense que perfeccionó un diseño que pocos ejércitos se atrevieron a adoptar, un fusil semiautomático de dotación estándar. A fines de los años 30, tras años de pruebas, Estados Unidos tomó una decisión que lo distinguió de otras grandes potencias. Mientras Gran Bretaña, Alemania y Japón armaban a su infantería con fusiles de cerrojo del siglo XIX, Estados Unidos confió en el nuevo M1 Garand. A primera vista, el arma parecía común. Recamarado con el potente cartucho 30-06, llevaba un cargador de 8 balas, que se insertaban en bloque, no una por una. Cada vez que se apretaba el gatillo, el fusil disparaba, se recargaba solo, listo para tirar en menos de un segundo. La acción era suave, mecánica e implacable. Un fusilero experto podía disparar 40 o 50 balas por minuto, superando a los fusiles de cerrojo, que apenas lograban la mitad. Los generales de Estados Unidos reconocieron su valor. El general George S. Patton lo llamaría el mejor implemento de batalla jamás ideado. Los soldados, a su modo, le dieron al arma una reputación mítica, incluso antes de que demostrara su valía en combate. Para el recluta, un muchacho de granja, el M1 Garand era fácil de aprender, robusto y tolerante al barro, la arena y la lluvia. Su cargador hacía un ping metálico al vaciarse, un sonido que se haría infame en campos de batalla mundiales. Al entrar Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, millones de fusiles salían de las líneas de producción. Cuando los marines desembarcaron en Guadalcanal en 1942, la mayoría llevaba el M1 Garand al hombro. Para los estadounidenses, era su fusil estándar. Para los japoneses, pronto sería una pesadilla inesperada. El ejército japonés, que enfrentó a los estadounidenses, se basaba en una disciplina rígida y la creencia en su superioridad espiritual. Su doctrina decía que coraje y entrenamiento superaban la disparidad tecnológica. Los soldados eran entrenados sin cesar en cargas de bayoneta, infiltración nocturna y la idea de que los occidentales carecían de voluntad para el combate. El fusil japonés de dotación, el Arisaka, era un arma de cerrojo, fiable a su manera, pero que exigía precisión y paciencia bajo el fuego. Los líderes creían que sus guerreros, acortando distancias, romperían la moral frágil con impacto y acero. Pero los choques iniciales en Guadalcanal revelaron otra historia. Las patrullas japonesas, que se arrastraban en silencio por la maleza, esperaban tiros aislados y largas pausas en el fuego americano. Pero se toparon con una ráfaga devastadora de fuego semiautomático, más rápida de su avance. Un marine con un M1 Garand podía disparar una y otra vez sin accionar un cerrojo, cada bala con la potencia de una ametralladora, pero con la precisión de un fusil de francotirador. Escuadrones enteros cayeron en segundos, atónitos por el fuego de hombres que creyeron dudarían. El efecto psicológico fue devastador. Los supervivientes decían que el campo ya no seguía sus reglas. A cada soldado japonés se le dijo que los estadounidenses eran lentos, torpes y dependientes de la artillería, pero aquí había fusileros que podían detener una carga con sus manos. El ping de un cargador vacío fue un punto y aparte escalofriante en la selva oscura, indicando que el fuego pausaría solo un instante antes de reanudarse.
Lo que inició como escaramuzas disruptivas se hizo una verdad. Estados Unidos tenía un fusil que reescribió la ecuación del combate de infantería. Para los japoneses, no era solo un arma. Fue el desmoronamiento de la certeza, prueba de que el valor no resiste la innovación. Los soldados japoneses sintieron por primera vez el aguijón del M1 Garand no en una batalla, sino en las densas noches de Guadalcanal. Pequeños escuadrones se arrastraron bajo cielos sin luna, moviéndose en silencio entre la maleza con granadas y bayonetas. Les enseñaron que la oscuridad les pertenecía, que los americanos no soportarían encuentros violentos y repentinos a corta distancia. Pero cada vez que se acercaban a los perímetros de los Marines, las viejas lecciones ya no eran válidas. Imagina un escuadrón que avanza hacia una trinchera americana esperando un disparo y luego silencio. En vez de eso, la jungla estalló con una cadena de crujidos rápidos, cada uno impactando con la fuerza de una munición calibre .30-06. Un marine disparaba 8 tiros en menos de 5 segundos, cada uno con precisión letal. Sobrevivientes japoneses recordaron el horror de ver caer a sus camaradas antes de acercarse. Lo que creyeron un duelo de bayonetas se disolvió en matanza repentina, como si la jungla misma escupiera fuego. El ritmo semiautomático los desorientó. El fusil Arisaka obligaba al usuario a levantar, tirar y reajustar el cerrojo antes de cada disparo, perdiendo un tiempo valioso. Pero el M1 Garand no requería más que apretar el gatillo. El resultado fue un muro de fuego, algo para lo que los japoneses no estaban entrenados. Los marines explotaron rápidamente este impacto. Los soldados de avanzada patrullaban la jungla con su M1 Garand, listos para desatar ráfagas devastadoras al primer movimiento. Por la noche, los centinelas esperaban y luego disparaban, haciendo creer a los infiltrados que habían caído en nidos de ametralladoras. Solo el sonido bastaba para paralizar a los hombres. En semanas, los soldados japoneses susurraban sobre la habilidad estadounidense de disparar sin pausa. Esperaban descargas lentas y combate cuerpo a cuerpo. Se vieron superados, no por números, sino por un fusil que convertía a cada marine en un depredador nocturno. Si el M1 Garand aturdía a infiltrados, su verdadero terror apareció cuando escuadrones lo enfrentaron en combate coordinado. Su ventaja fue la velocidad y la escala. Un escuadrón de 12 fusileros americanos, con semiautomáticas, podía descargar fuego sostenido al ritmo de ametralladoras ligeras. Para las fuerzas japonesas con fusiles Arisaka, el desequilibrio fue inmediato y mortal. Imagina una carga Banzai por campo abierto. La doctrina japonesa exigía coraje, la voluntad de arrollar con velocidad y ferocidad. Pero al apuntar sus M1 Garand, la carga japonesa se topó con una tormenta de plomo. Cada soldado podía disparar 8 potentes balas en segundos, recargar con un nuevo cargador y reanudar sin perder el ritmo. Donde los japoneses esperaban pausas, solo hallaron una cortina ininterrumpida de balas. Informes de batallas iniciales hablaban de atacantes cayendo en oleadas, formaciones destrozadas antes del alcance de la bayoneta. Un sargento de la Marina recordó que su escuadrón disparó tan rápido en un asalto nocturno que los japoneses creyeron toparse con ametralladoras. En realidad, eran fusileros. Sus armas multiplicaban su poder de fuego inesperadamente. Esta ventaja también transformó la defensa en ataque. Los pelotones de Estados Unidos ya no dependían solo de armas de apoyo. Con los M1 Garand avanzaban confiadamente, brindando fuego de cobertura. Los soldados japoneses, atrapados en posiciones antes seguras, fueron obligados a retirarse ante el implacable fuego semiautomático. El cambio de equilibrio era innegable. La valentía sola no podía acortar la brecha. El M1 Garand permitió a cada marine luchar con la potencia de fuego de 2 o 3 hombres. En formación, creó una capacidad letal que convirtió la doctrina japonesa en una apuesta sin esperanza. El fusil ya no era solo un arma. Fue un multiplicador de fuerza que reescribió las reglas de combate del Pacífico. El fusil era revolucionario.
Pero el M1 Garand se convirtió en terror en combate por cómo lo adaptaron los marines. En las junglas del Pacífico, improvisar era sobrevivir, y el fuego rápido del Garand convirtió a los soldados en tácticos que reescribieron las reglas sobre la marcha. Los exploradores en patrulla llevaban el M1 Garand con cargas mixtas, 5 rondas de munición estándar seguidas de 3 rondas perforantes, en caso de que se toparan con un búnker enemigo. Los jefes de escuadrón escalonaban el fuego, creando arcos superpuestos que simulaban el sonido de ametralladoras al unísono. Por la noche, los centinelas explotaban la velocidad del fusil disparando 2 o 3 tiros rápidos. Hacían una pausa para convencer a los infiltrados de que el arma se había atascado y descargaban el resto del cargador al moverse las sombras. Los marines también hallaron cómo usar el ping del cargador vacío a su favor. Algunos soltaban clips vacíos para que los japoneses se expusieran, creyendo que un estadounidense estaba indefenso. Los marines, en espera, respondían con un nuevo cargador de 8 balas, abatiendo a quien se abalanzara. En emboscadas, trampas de pings superpuestos se volvieron una táctica inquietante, con fusileros escalonando recargas para atraer infiltrados a la zona de aniquilación. Los manuales no habían previsto estas adaptaciones. Surgieron del campo, de hombres exhaustos que aprendieron que dudar podía significar la muerte. Veteranos recordaron que el fusil era una extensión de sus instintos, más que una pieza de equipo. Un marine afirmó: «Me salvó más veces de las que puedo contar. Yo apretaba el gatillo y el fusil hacía el resto». Así, el M1 Garand fue más que una herramienta, un maestro que moldeó tácticas para una nueva guerra. El verdadero valor del M1 Garand no fue teórico, sino en campos de batalla donde la doctrina chocó con la realidad. En la batalla de Tenaru, en agosto de 1942, el coronel Ichiki, con casi 1000 soldados, asaltó un banco de arena de noche, convencido de que sus bayonetas y ferocidad quebrarían las defensas americanas. En lugar de eso, se toparon de frente con un muro de fuego semiautomático. Los marines, con sus M1 Garand, destrozaron a los atacantes con ráfagas antes de que llegaran. Los sobrevivientes dijeron que no fue como enfrentar fusiles, sino como cargar contra una batería de ametralladoras ocultas. Al amanecer, más de 800 japoneses yacían muertos. Su doctrina destruida en una noche. En Saipan, 1944, la mayor carga Banzai de la guerra arrojó a más de 3000 japoneses contra posiciones de Estados Unidos. Esta vez, los marines contaban con ametralladoras, artillería y compañías armadas con el M1 Garand. El efecto fue catastrófico. Las oleadas de atacantes caían, líneas enteras destrozadas antes de llegar al alcance. Oficiales que creían que el coraje vencía al fuego enfrentaban la cruda verdad. Ningún espíritu sobrevivía a una cortina ininterrumpida de balas. Los veteranos recordaban más el sonido que la visión. El rápido y rítmico estruendo de M1 Garand disparando al unísono se volvió la banda sonora de la aniquilación. Era un trueno inacabable, recordó un superviviente. Los oficiales japoneses abandonaron la infiltración nocturna como doctrina, admitiendo que el fuego estadounidense era abrumador para contrarrestar solo con bayonetas. Cada batalla fue un sombrío laboratorio. El M1 Garand no era un accesorio, sino un instrumento esencial para la victoria. El fusil desintegró ilusiones, hizo de la infiltración un suicidio y de cada marine un muro de fuego. Para 1945, los japoneses ya sabían la verdad. El fusil era ahora un arma estratégica, no meramente táctica. Cuando los soldados japoneses se toparon con el M1 Garand en el campo de batalla, quedaron atónitos no solo por su poder letal, sino por el simple hecho de que era de dotación estándar. Para ellos, fusiles semiautomáticos eran prototipos exóticos, muy complejos o frágiles para la producción en masa, y todo un ejército estadounidense los llevaba a la jungla. Los oficiales de armamento japoneses examinaron rápidamente las armas capturadas,
describiendo el fusil como ingenioso y con una eficiencia peligrosa. Destacaron el cargador de 8 balas, la fluidez de su mecanismo y la alarmante cadencia de fuego preciso. Algunos mandos restaron importancia, creyendo que disciplina y coraje vencerían la ventaja mecánica, pero otros vieron el peligro. Para 1944, con la derrota inminente, los ingenieros japoneses copiaron lo que pudieron. En Nagoya, desarrollaron el fusil experimental Tipo 4, un diseño casi directamente inspirado en el M1 Garand. Usaba la misma munición de 7.7 milímetros que sus fusiles Arisaka y se basaba en el sistema de cargador del Garand. En teoría, prometía a la infantería japonesa la misma potencia de fuego rápido que los marines usaron desde Guadalcanal, pero ya era demasiado tarde. La industria japonesa colapsaba por los bombardeos. Los recursos escaseaban y las líneas de producción ya se esforzaban por producir fusiles, ametralladoras y aviones. Solo se completaron algunos prototipos del fusil Tipo 4 y ninguno llegó al frente. El arma para contrarrestar el M1 Garand no salió del taller, un fantasma de lo que pudo ser si se hubiera innovado antes. El intento de replicarlo lo decía todo. Japón basó su filosofía de infantería en espíritu, disciplina y acero de bayoneta. Mas ante aniquilación por fuego semiautomático, hasta ellos admitieron la verdad. El coraje solo no bastaba. El M1 Garand forzó a un imperio a copiar a su enemigo por desesperación, lo que probaba su poder. Si la imitación era una forma de respeto, el miedo era otra. Para 1943, los soldados japoneses susurraban del fusil americano que disparaba sin pausa. Los supervivientes de patrullas nocturnas oían estallidos rápidos, cada uno con la fuerza de una ametralladora, pero con precisión asombrosa. Las tácticas de infiltración, exitosas contra fuerzas chinas, británicas y holandesas, fallaron contra marines con M1 Garand. Un solo centinela desataba una tormenta de plomo que borraba escuadrones antes de que acortaran la distancia. El impacto psicológico se extendió rápido, pues creían que la noche les pertenecía y una carga de bayoneta era imparable. El fuego semiautomático era devastador. Los soldados dudaban antes de asaltar, sin saber si se enfrentaban a pocos fusileros o a un equipo de ametralladoras. El eco del Garand en la jungla creaba la ilusión de superioridad numérica, deteniendo el avance. Hasta sus peculiaridades se volvieron armas de terror. El sonido metálico de un cargador vacío aterrorizaba los campos de batalla. Algunos japoneses creían que era su única chance para atacar a un marine, solo para descubrir tarde que los americanos usaban el sonido como cebo, tirando clips vacíos en rocas y emboscando a quien se moviera al oírlo. Esas tácticas intensificaron la inquietud, reforzando la creencia de que los americanos tenían armas y astucia superiores. Para el 44 y 45, el miedo estaba arraigado. Oficiales japoneses admitieron que el fuego de fusiles de Estados Unidos era imposible de suprimir. Las cargas se desmoronaban bajo su peso y la infiltración suicida contra perímetros semiautomáticos. Para soldados que crecieron con la doctrina, esto fue más que derrota, fue desilusión. No solo perdían batallas, perdían la fe en lo que les habían enseñado a creer. El M1 Garand ya no era una mera arma. Se había vuelto un símbolo ineludible, recordatorio de que el campo de batalla era de quienes se adaptan, no de los aferrados a la tradición.